Muchísimas gracias por venir hoy a nuestro conversatorio. Soy Javier Gómez, director del Laboratorio Mexicano de Imágenes. Tengo 3 invitados muy queridos del laboratorio. Y ante todo, lo que queremos más allá del conversatorio es llegar a este punto de hablar sobre el azar y en el proceso creativo. También los invitamos a participar, que sea una charla amena entre amigos, que disfrutemos. Si hay preguntas cuando estemos hablando, bienvenidos. Lo que queremos es divertirnos y que pasemos una horita hablando sobre este tema y los temas que vayan fluyendo. Les presento a Alan Molina, y Nirvana Paz y Pablo Boneu. Le voy a pasar el micrófono a Alan para que se presente un poco, luego Nirvana, luego Pablo y comenzamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Alan Molina, yo hago fotografía conceptual y como experimentos de arte contemporáneo con la fotografía, y también trabajo con una fotógrafa mexico-japonesa. Soy estudio manager de ella y ella ha estado haciendo muchas cosas también con fotografía, con la identidad y juegos, aplicaciones físicas de la doble exposición. Tengo, sí. Hola, soy Nirvana Paz, soy artista visual, también trabajo mucho desde la educación y en algunos trabajos en las colectividades. Tengo el placer de conocer a estos artistas que me invitan hoy a compartir con ellos, así que gracias. Tenemos cada uno. Gracias. Mi nombre es Pablo Boneu y bueno, hago fotografía y tengo algo de obra expuesta aquí en Maco. Hay como 3, 4 stands que están llenos con la obra de Pablo y dice algo, pero bueno. Para entrar en materia, el tema, el azar en el proceso creativo, cuando estábamos hablando con Alan, con Nirvana y con Pablo, yo les decía, quiero entender el azar en el proceso como si tomara una esponja con pintura y se lo lanzara tantas veces a una pared en blanco. Jamás voy a lograr hacer una pintura, un Dalí, un Botero, o recrear las Meninas tantos millones de veces que yo le lance el trapo con pintura a la pared en blanca. Decía, ¿en qué momento interviene el azar para que yo pueda lograr que la imagen o que la pintura quede exacta? Y desde ahí donde comenzábamos con Pablo, con Alan, con Nirvana, a decir, bueno, ¿cómo logramos entonces que el azar tenga este factor influyente en el proceso creativo? Le doy la palabra a Pablo. Así miro allá a Alan, pero se le doy la palabra a Pablo para que nos cuente un poco desde tu perspectiva cómo influye el azar en tu proceso. Bueno, yo estoy trabajando en las últimas piezas que he hecho, estoy trabajando específicamente sobre la construcción de una imagen con la intervención del azar. Algunas de las piezas que están exhibidas acá en Maco justamente tratan de eso. Son una serie de piezas cinéticas donde la idea que yo tenía era construir una imagen que de alguna manera no me perteneciera. Es decir, que el resultado final de esta imagen yo no la determinara. Podríamos decir que no soy autor de esa imagen que se está viendo allí, sino del sistema que permite, a partir de una serie de módulos que se mueven de forma independiente y al azar y que mezclan diferentes retratos, en uno de los casos, permiten la construcción de esta nueva imagen. Como digo, yo no tengo control sobre el resultado final, es decir, no puedo decir que la imagen sea de tal o cual manera, sino que eso específicamente es el resultado de una combinación aleatoria. Esta serie de piezas se llaman ejercicios estocásticos y bueno, he trabajado en una serie de retratos y recientemente estoy empezando a trabajar con una lógica diferente pero con el mismo sistema en escenas, ¿no? En donde la imagen se construye y se desconstruye al azar. A mí esto se me hace, súper interesante. Voy a voltearme un poquito para no darle la espalda.
algo parecido a lo que Pablo está diciendo. Había un escultor suizo que se llamaba Jean Tinguely. Él hacía máquinas y sus máquinas, la peculiaridad que tenía era que en vez de buscar la perfección ingenieril, como siempre se trata con las máquinas, él ponía engranes que no del todo encajaban, entonces no se podía predecir muy bien lo que iba a pasar y causaban mucha risa sus máquinas, y porque siempre eran accidentes, pasaban cosas locas, la mayoría del tiempo no funcionaban, pero era justo como Pablo dijo, que no se podía predecir lo que iba a pasar. Eso era lo que él buscaba, que esas máquinas generaran algo que no era perfecto y que al mismo tiempo, o sea, todo esto dependía del tiempo, de los engranes, de la manera en que funcionaban cada pieza, y esa representación imperfecta del tiempo, decía él, nos hace tomar conciencia del tiempo, porque el tiempo es algo tan común que todos vivimos en todos los aspectos de nuestra vida, que solo cuando lo trastocas y lo conviertes en algo tan distinto a sí mismo, pero que es eso mismo, dices, ah, claro. Entonces, él encontraba así una manera de representar algo tan común para todos, con el mismo elemento de impredictibilidad, diríamos. Sí, digamos. Pero me hace pensar, ya ahorita los tenemos a ustedes para contarnos. Hay una cosa de romantizar el azar también enormemente, ¿no? Como un espacio creativo maravilloso donde el artista se conecta casi mágicamente con su destino, las musas del azar, digamos, ¿no? Desde ese lugar también debe haber un lugar crítico, complicado, frustrante, fuera de control, Cuéntanos. que a veces no nos hace tanta gracia. A ver, cuéntanos. Yo sí los tengo estos problemas, pero quiero ustedes. No, Nirvana está siendo muy modesta y quiere hacerse pasar por moderadora, pero ella es una de las fotógrafas más interesantes de México y tiene muchos años de docencia. Es una de las personas que yo conozco que más capacidad tiene de hablar de cualquier cosa relacionada a la fotografía, entonces no la vamos a dejar que se escape. Nirvana nos va a contar a qué se refiere. Sí, por favor, Nirvana. No, bueno, es que me interesa saberlo de ustedes, tal vez para encontrar el espejo o el diálogo de... Sí, el azar tiene este romanticismo, es maravilloso, es un canal de esto, de conexión creativa con un cierto espíritu, pero por otro lado es muy fuera de control. Hay un punto donde queremos controlar, ¿no? Nos nombramos fotógrafos, artistas visuales, o sea, hacemos ciertas etiquetas que determinan lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué público buscamos esperar, qué diálogo buscamos establecer. Entonces el azar no es tan tranquilizador, hay un punto donde hay que acotar, ¿no? Pero ¿cómo lo llevan? yo creo que igual el azar viene precedido del procedimiento, de la repetición. No creo como que llega el azar por sí en una parte que estamos generando la obra y en 1000 veces que la proyecte o que la genere. Lo hablo desde mi experiencia como laboratorio cuando estamos generando obra, que creo que todos tenemos la misma pregunta, como decir, estoy desarrollando mi obra, ¿en qué momento interviene el azar? ¿En qué momento yo tengo la obra, la dejo suelta y en esa parte la obra por sí mismo habla? ¿Pertenece al azar o pertenece a un circuito de repeticiones que previamente las he pensado, las he desarrollado, las he expuesto en la obra? Creo que a todos nos pasa, que ese punto es donde se marca con esa línea delgada de decir hasta dónde lo llevo y hasta dónde la obra va por sí sola. Ahí entra a funcionar el azar. ¿Quién me puede ayudar a responder eso? Yo les cuento mi experiencia y lo que pienso de eso, ¿no? Obviamente que hay un plan, ¿sí? Uno establece una idea, un plan para llegar a algo. Ahora, yo creo que el azar está homogéneamente distribuido en toda actividad humana. Es decir, la intervención del azar es mucho más intrínseca a todo lo que hacemos que lo que en realidad somos capaces de distinguir. En este sentido, yo cuando empecé a hacer estas piezas y dije, bueno, voy a generar un tipo de piezas en donde no tenga control, en donde el resultado final yo no lo determine. De hecho, me pasa algo curioso con estas piezas, porque estas piezas yo no sé qué va a suceder hasta que las tengo armadas. Es decir, hasta que termino de armar el sistema de módulos que se mueven independientemente, porque yo trabajo, en el caso de los retratos, yo retrato, por ejemplo, a 4 personas. Entonces, y estas 4 personas,
yo las mezclo, es decir, están copiadas en las diferentes caras de un módulo que tiene 4 caras, ¿sí? Y cuando están impresas, yo veo las caras, pero cuando empiezo a armar la pieza, que las empiezo a combinar, ¿sí? Esas caras empiezan a diluirse, ¿sí? Y empieza a generarse otra cosa, la cual no veo hasta el final. Es decir, hasta que yo pongo la última pieza, ¿sí? Y las echo a girar, yo no sé qué resultado promedio va a tener esa imagen. Ahora bien, volviendo a esta cuestión de que siento que el azar está distribuido de manera homogénea en toda la realidad y por lo tanto en el quehacer artístico. Como decía, existe un plan. Ahora, pasa algo curioso, ¿no? Y a mí me remite también a la cuestión de autoría, ¿no? Que yo siento que el debate sobre autoría está restringido a una cosa muy particular. Y yo siento que hay otra instancia anterior, ¿no? En esta cuestión de si hay plagio o no hay plagio, digamos, la cuestión de autoría pareciera que ronda sobre eso, ¿sí? Y es más, en algunos casos el plagio está como autorizado, lo que se llama plagio, digamos, y hasta tiene un nombre, por ejemplo, en las artes visuales se llama apropiación, ¿no? Pero en la literatura está absolutamente condenado, no podemos hacer copy-paste. Entonces, bueno, hay una cosa un poco curiosa ahí con el tema de la autoría y lo que pasa con las diferentes disciplinas artísticas. Ahora bien, con esta cuestión del azar homogéneamente distribuido, yo lo que digo es que podemos decir que cuando un suceso no se corresponde con tus expectativas, lo podemos llamar error, ¿correcto? ¿Sí? Es un error. Bien, si eso es un error, lo que sucede es que rápidamente nosotros encontramos cuáles son las variables aleatorias, de repente, que hicieron que se produjera un error. Es decir, que el suceso no se correspondiera a nuestras expectativas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sucede? Nos deslindamos de alguna manera del error y nos tranquilizamos, porque es decir, hay un montón de variables que no controlamos y ha producido un error. Ahora bien, pasa algo curioso, que es, en el otro extremo tenemos que cuando un suceso se corresponde con nuestras expectativas, le llamamos acierto. ¿Bien? Ok. Y ahí pasa algo muy interesante, que es, cuando hay un acierto, nos atribuimos la totalidad de ese suceso. Es decir, no reconocemos la intervención del azar en un acierto. Y el azar también produce aciertos. Y si vamos ya a generalmente menos incluso. ¿Eh? Generalmente menos. Claro, y también, sí, pero también sucede que, digo, y me ha pasado un taller, que yo también cierto y defiendo mucho el trabajo del taller, ¿no? Porque, digamos, estamos en esta, yo veo que cada vez es más usual tener una idea, ¿sí? Y encontrar quién la ejecute, ¿sí? Y yo cierto que ahí uno pierde una cosa que es fundamental, que goza de muy mala reputación, que justamente es el error. Uno, cuando no construye una pieza, ¿sí? No se equivoca. Y al no equivocarse, ¿sí? Uno no encuentra justamente un potencial enorme que tiene el error y que tiene el azar. El azar por sí solo no genera un hecho estético, como decís, bueno, podemos tirar a la pared un montón de veces pintura y a lo mejor pues no sale una menina, ¿no? Bueno, hay que ver, a lo mejor hay quienes dicen en las leyes de probabilidad que si las tiramos la suficiente cantidad de veces, ¿sí? Posiblemente, y tenemos todo el tiempo del universo, pues allí se genera la Mona Lisa, ¿no? Bueno, por eso, entonces digo, pero digamos, en nuestra corta vida y en nuestra experiencia mundana, eso no sucede. Pero sí siento que el azar es un motor porque nos muestra algo que no habíamos pensado. Es decir, cuando uno diseña una pieza y la manda a ejecutar, ¿sí? A nosotros nos devuelve una pieza construida, hecha. Es decir, y no podemos capitalizar ninguno de esos momentos que tienen que ver con el error y con el azar. Entonces, yo tengo una pregunta para ti. Ahorita que hablabas de autoría, alguien vio el nombre de la charla ayer y me preguntaba que a qué se refería lo del azar en los procesos creativos. Y una de las maneras que se ha usado el azar es para alejar la personalidad del autor de la pieza final, ¿no? Que
lo que sea que se haga no refleje a la persona, porque generalmente pensamos en el arte como un medio de expresión, pero también puede ser un medio de investigación. Entonces, por ejemplo, yo veo tus piezas y yo no sé, yo pensaría que no son biográficas, que no son sueños ni traumas tuyos, sino que son como investigaciones visuales, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, ¿te sirve también a ti al azar para desligar a Pablo Boneu de la pieza y hacer una pieza que te interesa sin que necesariamente sea una confesión de Pablo Boneu? Yo creo que, bueno, que uno se le escapan ciertas cosas, ¿no? Es decir, siempre cuando haces algo, creo que de una u otra manera estás hablando de vos y de tus experiencias. Creo, ¿no? Aún cuando querés... Cuando no quieres, claro. Aunque no querés, ¿sí? Se te sale, ¿no? Es decir, esas cosas como que sin darte cuenta están allí. A mí me interesa, digamos, mucho el proceso de investigación. De hecho, me tardo mucho tiempo en hacer una cosa que es un poco anticuada, que es la construcción de una técnica, ¿no? Es decir, cuando yo me puse a copiar en hilos o en cuerdas, a construir todo ese lenguaje, bueno, me pasé muchísimo tiempo. Es decir, yo lo que acostumbro a decir es que lo que tengo colgado son los casos de éxito, justamente, pero fracasos son los que más tengo, ¿sí? Porque hay un proceso de investigación sobre eso. Pero la verdad que no sé si tengo una, digamos, volviendo a la pregunta concreta que vos decías, si me sirve, perdón, El azar para alejar tu personalidad de la obra final. O sea, para decir, esa obra es una curiosidad de un efecto que quiero causar y no necesariamente quiero volcar lo que yo pienso sobre cierto tema. Sí, yo lo que pienso es que con este tipo de cosas yo me hago preguntas. Ajá. ¿Sí? Es decir, es como que me interpelo a mí mismo, ¿no? Es decir, y el proceso que dices a lo mejor es así, pero la verdad, te soy honesto, no es consciente. ¿Sí? No estoy pensando en eso, ni tampoco pienso cuando voy a hacer una pieza que quiero transmitir algo. Es decir, hay una pieza muy famosa tuya, Burka, ¿no? Que es una mujer impresa en hilos, sí, muy alta. Por ejemplo, ¿tú te ves ahí a ti mismo? ¿No? Es como una investigación visual. ¿Cómo llegaste a ese por resultado azar final? A ver, exacto, sí. Estoy totalmente de acuerdo en lo que estás planteando, ¿no? Como este espacio del azar y sobre todo esta valoración del error, ¿no? Sobre todo pensando el error como errancia que permite, ¿no?, tener una serie de derivas y encontrar algunos puertos, ¿no?, en los cuales, bueno, desarrollar lo que sea desarrollable. Pero eso, finalmente, creo que vuelve a poner al autor en la discusión, porque de todas esas posibilidades azarosas que un error y la errancia misma te muestra, solamente habrá unas que le interesan a unas personas y a otras personas. Y esos intereses vienen de otros lados que inevitablemente estarán atravesados, porque pues no es un robot. Tiene una historia, tiene una vida, tiene efectivamente traumas, alegrías y gusto o no por el azar incluso, pero ahí está, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde me parece que llega entonces un lugar relevante de la autoría, desde esa mirada que decide tomar este error y este azar como una potencialidad de su trabajo. Pero también la autoría se extiende en ese sentido, donde el espectador es autor, tanto como el que agarró la brocha, el que se cortó el dedo, el pobre hoy, que es verdad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la autoría empieza a extenderse porque esta errancia permite tocar en diálogo a otros tantos interesados en tu tema, en todo caso, mira, ¿no? Volviendo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y te contesto. Yo les voy a hacer una confesión, les voy a contar cómo esa pieza de la que habla mi amigo, ¿sí?, de la que habla mi amigo, surgió. ¿Y por qué? Primero, esa imagen fue muy azarosa. Les cuento por qué. Yo en ese momento estaba en Argentina, tengo una casa en la sierra, en Córdoba, un lugar muy aislado, ¿no? La persona que está retratada allí, que me dijeron no, es árabe o es chiapaneca, bueno, me dijeron 1000 veces no. Bueno, esa mujer es una criolla,
vecina, es decir, nosotros ahí tenemos un ranchito, digamos, y hay un montón de gente, digamos, no un montón, hay muy poquita gente, pero bueno, esa mujer cuidaba a mis hijos. Esa mujer tenía por una promesa el cabello hasta más abajo de la cintura. Y yo era una mujer de una dignidad, de una mirada, y que le habían pasado cosas muy fuertes en su vida, ¿no? Y cuidaba a mis hijos, era parte de la familia, y bueno, nada, y conversamos muchas veces. Y yo siempre le decía, Alejandra, te quiero sacar foto. Ni loca, me decía, con tus locuras no me meto, ni loca, con tus locuras no me meto. Dale, Alejandra, qué sé yo. Bueno, un día estaba nublado, era un día de invierno, y había una luz perfecta. Una luz donde había mucha niebla, entonces era una luz alucinante, era una luz que volvía a las cosas irreales. Entonces yo le digo, Alejandra, es ahora, déjame de joder, vamos al patio, ¿sí? Salgamos. Entonces fuimos al patio, que, digamos, a donde están los frutales. Me acuerdo que colgué una manta de un árbol para poder poner un fondo, y empezaba como a gotear, a nevar esa agua nieve, ¿no? Le digo, Alejandra, nos tenemos que... Entonces le decía, bueno, ¿y qué hago? Le digo, ponete el pelo, tenía el pelo enorme, entonces tapate tu cara, le digo, tapate la cara. Entonces se tapó la cara y le digo, pero no me mires a mí, mira arriba, como si algo más. Bueno, la foto fue una foto que yo, digamos, que la saqué por nada, es decir, por una curiosidad con ella, por una cuestión de intimidad entre amigos, digamos, ¿no? Personas que comparten un tiempo, ¿no? Además, ella hace una cosa muy importante, cuidaba a mis hijos, yo tenía mucho aprecio, ¿no? Y mucha confianza en ella. Le tomé la foto. Bueno, esa foto, ese negativo, quedó olvidado. Va olvidado. Cuando monté una muestra aquí en México, yo dije, bueno, no era una pieza que iba a estar. Es decir, ya tenemos un primer grado de azar, ¿no? Es decir, el primero, conocer a esta persona, que yo no la busqué, ¿sí? La encontré por azar, ¿sí? La segunda fue que se dieron las circunstancias, también azarosas, del día que era perfecto y que ella accedió, vaya a saber por qué, a eso. Yo no he querido decir nada, estamos de acuerdo, ¿no? Cuando hice la muestra aquí, tenía un espacio muy grande, es decir, había una locación y había un espacio que era muy difícil de abordar. Y di muchas vueltas sobre este espacio, un espacio que tenía. Entonces yo dije, lo que voy a construir acá, voy a construir una imagen que desde abajo no se vea, porque eran 3 pisos, era ahí en terreno baldío, tenía 3, había como un nicho en el medio que estaban los 3 pisos, y bueno, y en los diferentes pisos estaba la exhibición. Entonces yo quería tener una imagen que no se viera. Entonces decidí copiar esto, que tampoco sabía cómo hacerlo, ¿sí? Porque yo había de alguna manera dominado el trabajo del copiado, el armado, en las cuestiones de hilo, pero las cuerdas me eran absolutamente ajenas, tenían otra lógica de impresión, de armado y yo qué sé. Bueno, entonces, después de muchos errores, hubo un error afortunado, y gracias a ese error afortunado, ¿sí?, yo pude armar esta pieza. A partir de entender cuál era ese proceso que se desprendía del error. ¿Qué error afortunado? ¿Que hubo un error afortunado? Sí, hubo un error afortunado en la impresión, es decir, en el modo en que dispuse los elementos para poder imprimirlos, ¿sí? Es decir, dije, no, eso va a tocar el cabezal. ¿Funcionó? Digo, no puede ser, funcionó. Entonces me puse a ver por qué funcionó, ¿sí? Entonces lo que hice, ¿sí?, fue descular de alguna manera, entender, desmenuzar cuál había sido el proceso azaroso por lo cual había construido, y a partir de ese error construir un proceso. Eso está muy bueno, claro. ¿Sí? A partir de ese error construir un proceso, porque digamos, de lo que se trataba ahora era de repetir el error. Y ahí tienes repetición, error como querías. Ya estamos empezando a entrar en la etapa final. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, bienvenidos, y ya complementamos con preguntas y respuestas para dar paso a los 3 exponentes, y bienvenidos.
Buenas tardes, soy Alejandro Calderón, nada que ver con Felipe, eso siempre lo acoto. Yo soy arquitecto y, y me parece muy interesante lo que han comentado, pero tendrían un cuestionamiento sobre el error en el proceso creativo. Sí creo en el azar. Es que en la arquitectura es más grave el error. A eso iba, o sea, mientras no llegues a un punto en el que tu proceso creativo pueda generar un problema estructural, hay un ejemplo de un maestro de obras que era muy creativo, según él, sí era creativo, pero cuando hacía alguna casa, construía los muros de los 4 lados de los cuartos, muy elemental, y luego se brincaba para salir, y luego rompía los muros para hacer puertas. Qué maravilla. Entonces, sí, pero eso podía generar costos extras que no debían de ser. O sea, ahí su visión de la creación de espacios, pues no era académica, era ortodoxa, ¿no? Y pues donde creía que iba a haber una puerta, pues rompía uno de los 4 muros y ahí hacía un paso y ahí así unía sus espacios. Bueno, ahí no son errores graves, pero ahí sí creo que hay error. Y desde luego la parte estructural de seguridad de una construcción, pues ahí no hay. También no hay para dónde moverse. Del error creativo al error presupuestal hay sí, varios órdenes de gravedad, creo. Sí, mira, la parte presupuestal es compleja siempre, pero es un proceso de convencimiento, la parte presupuestal. Si tú estableces una buena relación con un cliente, si estás haciendo tu casa, bueno, pues ahí es tu bronca, ¿no? Pero bueno, si estás con un cliente y el cliente tú le tienes que ir generando confianza a ese cliente en el proceso de avanzar el proyecto, la construcción y todo. Llega un punto en que si ese cliente realmente confía en ti, deposita todo su dinero, su confianza, se vuelve parte del proceso creativo. Ahí tú tienes mucho margen para decir, bueno, mira, esta parte se va a salir un poco de lo que teníamos planteado y si ese proceso lo has sabido llevar, generalmente te dicen, va, ya tiene que tener la disponibilidad, pero no se vuelve un problema radical. Oye, perdón, creo que abriste algo que también me parece interesante y que seguro no nos va a dar tiempo, pero no solamente hay un tema de error en esta anécdota que cuentas, creo, o puedo sospechar, o me gustaría apropiarme la historia desde allí. No estaba pensando en, ups, se me olvidó la puerta, ahora hay que hacer el hoyo. Hay algo de la decisión de hacerlo de esa forma, el proceso. Entonces me parece que hay una apuesta por un proceso creativo, sí, donde implica romper, reconsiderar, ir hacia atrás en lugar de hacia adelante, como se piensa, ¿no? Sí. O sea, una apuesta en lo procesual. Mira, conociendo el personaje, maestro de obras, porque era un personaje, un tipo totalmente iletrado, pero desde chico, por herencia familiar, había estado en la construcción y era muy aventado. Entonces, no creo que hubiera ese proceso mental de voy a hacer para crear y generar, sino de plano había cierto grado de ignorancia en cuanto a la manera de conformar espacios y conectarlos entre sí. Había esa ignorancia y él la resolvía diciendo, bueno, pues le rompo acá y de aquí le rompo para allá y ahí voy conectando. No eran obras que le encargaran, eran de su iniciativa. Uh-huh. Entonces, su familia había generado algo de dinero en la construcción y él tenía recursos para hacer pues estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, audacia y dinero son una gran combinación. ¿Mandé? Audacia y dinero son una gran combinación. Sí. Pero bueno, mi experiencia es que yo no encuentro un límite entre el error y el azar. Para mí es un continuo y a menos que como estos puntos estructurales, que ahí sí no hay margen de error. Y bueno,
creo que también depende de la actitud que uno tiene. Si tú ante el primer obstáculo en el proceso creativo te echas para atrás, pues entonces no des chance a nada más. Pero en el primer obstáculo que tienes dices, a ver, por acá, aquí ya me atoré, entonces me voy por acá. Y O aparte también eso se vuelve fascinante. la visión como la que él hizo, o sea, él sacó un proceso de un error. Sí. Eso, o sea, también tienes que estar atento y decir, aquí hay algo, Sí. y de aquí puede salir algo muy bueno. Sí, y bueno, yo he tenido la fortuna de que casi siempre lo que he terminado, me gusta lo que terminé y mis clientes también, etcétera, etcétera. Pero hay un arquitecto muy reconocido, Frank Lloyd Wright, que dice, un proyecto nunca se acaba. Frank Lloyd Wright llegaba... Ahí iba a esa parte también a preguntar. Frank Lloyd Wright llegaba a sus casas, que son íconos y están más allá de cualquier arquitecto, y llegaba y dice, ching, esa ventana, qué barbaridad, cómo se me ocurrió construir. Y la casa estaba premiada, fotografiada en todo el mundo y reconocida. Y es que un proyecto nunca se termina. Yo les pregunto, muchísimas gracias. Yo les pregunto al público que nos acompaña, que es parte de lo que Pablo nos decía al comienzo, tenemos el azar como parte de nuestro proceso, hemos encontrado el azar, nos hemos detenido en ese punto de creación de obra y lo hemos tenido en cuenta. ¿Alguien que me pueda comentar en el público sobre si hemos tenido en cuenta esa parte del azar en nuestro proceso? ¿Nadie? ¿Tú que eres? Escojo al azar, entonces. No. Alan, también te quería preguntar, y a ti también, Nirvana, que han estado en la parte con los estudiantes y eso. Nirvana, que también era el punto que tú hablabas, Pablo, sobre la apropiación. Cuando tú estás con tus alumnos y empiezas a encontrar el trabajo, entrega final de cada uno de los alumnos, ¿pasa también eso? ¿Pasa que por medio del azar los trabajos se puedan parecer y llega a tocar ese punto con un poco de apropiación del otro trabajo? Pues lo que sucede es que estás en un aula, pero además estás en una sociedad, en un contexto específico. Hay unos ecos inevitables entre todos, estamos hablando de ciertas cosas y ciertas preocupaciones. En un aula yo creo que esto ya más notorio, sobre todo en una etapa inicial, los alumnos, o sea, nos va a pasar. De hecho, lo hago de ejercicio, están obligados a copiar como proceso creativo. Entre ellos. No, a otros artistas, y eventualmente en ellos sucederá, pero a otros artistas como ejercicio, porque en la medida en que copias, tienes que, o sea, la copia inteligente, vaya, estudiar al otro artista, sus procesos, su historia, su contexto, aprendes un montón, apropias algunas de esas cosas, de otras podrás tomar distancia, pero además el término apropiación no tiene que ver con la copia necesariamente, hay algo que pasa por el cuerpo de aquel que lo está haciendo y eso va a estar manchado inevitablemente por ese alguien, entonces no solamente lo noto, sino lo promuevo. Sí. Además, digamos, yo creo que hay algo que en biología se llama convergencia, que es cuando dos especies que no tienen una relación encuentran la misma solución ante digamos, algún tipo de dificultad del medio, ¿no? Es decir, desarrollan diferentes alas, por ejemplo, ¿no? Es decir, murciélagos y pájaros, que vienen de dos lugares, creo, diferentes, ¿sí? Encuentran una misma solución biológica para, bueno, yo siento que ese tipo de convergencias, como decís vos, estamos en una sociedad, entonces no necesariamente estamos hablando de copias, ¿sí? Cuando vemos que hay gente que hace cosas que son parecidas, es decir, creo que todos estamos bajo como el mismo estrés cultural, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y tenemos como humanos que no somos tan diferentes unos a los otros como nos gustaría, parece que muchas veces no, ¿sí? ¿No? Somos bastante más parecidos de lo que quisiéramos todos, entonces me parece que es algo como natural que surjan este tipo de convergencias culturales, ¿no? Ante mismas situaciones de dificultad, pues unas mismas rutas creativas. ¿No? Es tal cual, tal cual.
Bueno, veo que el público no hay preguntas. Vamos a dar por... ¿Sí hay pregunta? Gracias. Pregunta como tal no, sino yo quería destacar que este azar es un lenguaje y entonces cada quien lo está leyendo de cierta forma y cada quien lo está proponiendo, ¿no? Pero todos estamos con una cierta lectura y por supuesto que sí, me uno a que hicieron y hay un azar en todo esto, hay un azar en todo esto, ¿sí? O sea, cada quien le da una lectura a este azar, ¿no? Era lo único que quería agregar. Muy interesante el punto de vista de todos, ¿no? Ante este azar. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta ante el público. Bienvenidos. Esta es una conversación entre amigos. Tenés un poco más de tiempo y bienvenida a las preguntas. ¿Tú? Sí, bueno, me encantó la plática, estoy encantada completamente. Pero tenemos 5 minutos. Considero realmente que sí, los accidentes son una maravilla. Sabiéndolos aprovechar podemos tener un área de oportunidad muy grande, pero me he encontrado en la vida que a veces es complicado tratar de repetir la misma maniobra. Y yo quisiera preguntar a quien quiera responder, ¿alguna recomendación para poder encontrar el proceso apropiado para empezar a repetir este accidente maravilloso? Pablo Uneu, muchas gracias. Bueno, cada uno. A ver, yo creo que no hay fórmulas, ¿sí? Yo creo que hay que estar atento, como creo que decías, ¿sí? Hay que estar atento de estas cuestiones azarosas que pasan todo el tiempo, porque uno puede tomarlas o no. Justamente, es decir, si tú ante el primer inconveniente, como dijo mi amigo aquí, te retraes, pues es probable de que no puedas aprovechar la potencialidad que te da ese inconveniente, ese error, ¿sí? Esa situación azarosa que no habías previsto, ¿no? Y en cuestiones de repetición, y la verdad que no sé, porque eso depende mucho, a veces es muy difícil repetir las circunstancias, la cantidad de variables, es decir, pensémoslo a nivel climático, que a lo mejor son de las cuestiones más complejas, ¿no? Azarosamente de lo que pasa, ¿no? Es decir, esta lluvia estuvo increíble, ¿cómo se repite esta lluvia? ¿Sí? Es probable que no se repita exactamente como tal, porque ordenar una cantidad de variables, sobre todo cuando hay muchas variables que están interviniendo para que un proceso suceda, ¿sí? Puede ser muy difícil. Y es más, en algunos casos no tenemos la posibilidad de ingerir sobre esas variables, ¿no? Sencillamente lo que podemos hacer es aprovecharlas o dejarlas pasar. Ahora también, que sea azaroso y que uses métodos de azar no quiere decir que estés improvisando, ¿no? Los elementos son azarosos y el resultado va a ser azaroso, pero la manera en que te acerques a esto puede ser casi hasta científica. Y para poder repetir, yo creo, es importante documentar. Por ejemplo, cuando el laboratorio hace pruebas de impresión, abajo de la foto viene una cantidad de variables y, o sea, en las 7 versiones que te dan, esas variables cambian. Entonces, cuando tú lo hagas tú mismo, también tienes que ir como documentando qué estás haciendo para saber cuál fue el que te dio un resultado y poderlo repetir. Porque, o sea, el azar son los elementos que utilizas y la manera en que los utilizas, pero tu manera de utilizarlos puede ser sistemática, digamos, y lo sistemático se puede repetir, creo. Yo nada más agregaría que es verdad, las chiripas yo creo que es diferente que el error. Aquí también hay ese ¿no? concepto. O sea, la chiripa sí pasó así como, no tuviste ni idea, pero el error sí tienes el ancla, la lanzaste en un punto, el barco se mueve en cierto espacio donde puede suceder delfines, ¿qué tal mi metáfora? Pues puede suceder lo que sea, pero tienes un control por lo menos de un territorio donde sucede, a lo mejor en ese sentido es que hablas como de alguna manera científica, ¿no? Y ahí sí yo creo que se puede desandar un poquito los pasos, ¿no? Que es como me imaginé cuando lo estabas contando, no supe cómo la disposición de las cuerdas me permitió que pasara cierta cosa, bueno, hay que irse pasito atrás, y la otra es que también, ¿sabes lo que me ha pasado? Me sucedió una vez que teníamos que
hacer un proceso antiguo que se llama cianotipia, queríamos hacerlo perfectamente, recurrí a un químico que había tenido guardado mucho tiempo, en teoría no se afecta, pero ¿Un señor o un elemento químico? recurrí a un químico que no se afecta de estar guardado, un químico, berricianuro de potasio, pero sí, parece ser que se había afectado, me estaban saliendo con unas manchas rarísimas, un desastre. Estaba haciéndolo además con otra amiga, otra artista. Y un desastre, no nos gustaba, no funcionaba del todo para lo que ella quería, pero al paso de los días, ese resultado le empezó a gustar, ¿no? Empezó a decir, no está mal, ¿sabes? Porque eran unos retratos en la cárcel, en fin, que tenía esas cualidades estéticas, podían funcionar. Bueno, pues vale, vamos a hacer más. No nos volvió a salir el maldito error que no habíamos logrado evitar durante un mes de pruebas, ¿no? Bueno, esa mañana que vamos a hacerlo así, nada, cambiamos de químico, ya no había el químico aquel, ni modo. Entonces, ¿cómo provoco que se descomponga, no? Pero ya sabía que era el problema, ¿sabes? O sea, sí hay algo que tiene que ver con eso y que me permite también decidir que el error, para poderlo desandar, también tengo que ubicarlo con cierta estructura del proceso. Eso también permite, ¿no? Como, por eso pensaba yo en el ancla, ¿no? Dónde se mueve el barco para que puedas hacer derivas y errancias, pero con control, ¿no? No sé qué. Pues muchísimas gracias por su paciencia. Por parte de Pablo, Nirvana y Alan, y por parte mía y del Laboratorio Mexicano de Imágenes, muchísimas gracias por acompañarnos. Están invitados a recorrer la expo, ver las piezas de Pablo, ver las piezas de la niña que está llevando Alan, que está Economilla. Bienvenidos al booth del Laboratorio Mexicano de Imágenes y disfrutemos la expo, que tenemos 3 días más de expo. Muchísimas gracias.